Dicen que las casas viejas guardan secretos, pero la que heredé de mi abuela no guardaba secretos. Guardaba algo más aún. Desde el primer día que puse un pie en ella, sentí una presencia pesada, como si el aire estuviera denso de recuerdos que no eran míos. La casa estaba en medio de la nada, rodeada por un bosque que parecía tragarse la luz del sol. Mi abuela siempre me advirtió que nunca, bajo ninguna circunstancia, bajara al sótano. Hay cosas que es mejor no despertar, solía decir con una seriedad que me helaba la sangre. Durante las primeras semanas ignoré la advertencia, atribuí los ruidos extraños, los crujidos en mitad de la noche y las sombras que danzaban por el rabillo del ojo al asentamiento natural de una casa antigua. Pero una noche, un sonido me despertó. No era un crujido, era un susurro bajo y gutural que parecía venir directamente de debajo de mi cama. Me levanté de golpe, con el corazón martillándome en el pecho. El sonido se detuvo, pero la sensación de no estar solo se intensificó. Fue entonces cuando recordé la puerta del sótano al final del pasillo. La curiosidad es una fuerza poderosa, a veces más que el miedo. Una tarde, mientras ordenaba el desván, encontré un viejo diario de mi abuela. Las páginas, amarillentas, estaban llenas de su caligrafía temblorosa. La mayoría eran recetas y pensamientos cotidianos, pero las últimas entradas eran diferentes. Hablaba de la cosa de abajo, de cómo la alimentaba para mantenerla apaciguada. Describía un ritual, dejar un plato de carne cruda en lo alto de las escaleras del sótano cada noche. Si no lo hacía, él se enfadaba, y nadie quería que se enfadara. Mi escepticismo luchaba contra un miedo creciente. Mi dulce abuela, involucrada en algo tan oscuro, decidí probarlo. Esa noche, con manos temblorosas, dejé un pequeño trozo de filete en un plato frente a la puerta del sótano. Cerré la puerta de mi habitación, pero no pude dormir. Aguzé el oído, esperando. Cerca de las 3 de la madrugada, lo escuché, un raspado lento, como de uñas largas arrastrándose por la madera. Luego, el sonido húmedo y repugnante de algo masticando. Se me revolvió el estómago. No me atreví a moverme hasta que el sol empezó a filtrarse por la ventana. Cuando finalmente salí, el plato estaba vacío, completamente limpio, como si lo hubieran lamido. El terror se apoderó de mí y quería huir, vender la casa y no mirar atrás. Pero una parte de mí, una parte oscura y morbosa, necesitaba saber qué era esa cosa. Durante las siguientes noches, repetí el ritual, cada vez más aterrorizado. Los susurros se hicieron más frecuentes, a veces llamándome por mi nombre. Sentía ojos sobre mí, constantemente, incluso cuando estaba fuera de la casa. El bosque parecía observarme, sus árboles como centinelas silenciosos. Una noche, me quedé sin carne. El pánico me inundó. Revisé la nevera y los congeladores una y otra vez, pero no había nada. La carnicería del pueblo más cercano estaba a 1 hora de distancia, y ya era tarde. Pensé en ignorarlo, en fingir que no pasaba nada, pero el recuerdo de las advertencias de mi abuela y el sonido de la masticación me paralizaban. El susurro esa noche fue diferente. No era una súplica, era una orden. Hambre, siseó desde el otro lado de la puerta de mi habitación. Tengo hambre. Desesperado, hice algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida. Recordé un nido de pájaros en un árbol cerca de la ventana. Con el corazón hecho un nudo, salí y tomé uno de los pichones. No quiero describir lo que hice, solo sé que mis manos temblaban mientras dejaba la ofrenda frente a la puerta del sótano. Esa noche, el silencio fue absoluto. No hubo rasguños, no hubo masticación, no hubo susurros. El silencio era casi peor. Era un silencio expectante, como la calma antes de una tormenta devastadora. Al día siguiente, encontré la puerta del sótano entreabierta. Un olor nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda y carne podrida, emanaba de la oscuridad. Mi cuerpo me gritaba que corriera, que huyera, y no volviera jamás, pero no pude. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó hacia adelante. Tomé una linterna y bajé lentamente los escalones de madera, que crujían bajo mi peso como si protestaran. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho, y en el centro de la habitación había un pozo antiguo, tapado,
con pesadas tablas de madera. El olor era más fuerte aquí. Apunté la linterna hacia el pozo. Entre las ranuras de las tablas vi algo moverse. Era pálido y delgado, con extremidades demasiado largas y articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. No tenía hoyos, solo una boca ancha y llena de dientes afilados como agujas. Levantó una mano huesuda, con dedos como garras, y arañó la madera desde abajo. Y entonces habló, no con un susurro, sino con una voz que era una copia retorcida y burlona de la de mi abuela. Gracias por la merienda, cariño, dijo. Pero todavía tengo hambre. El pánico finalmente me liberó. Solté la linterna y subí corriendo las escaleras, tropezando en la oscuridad. Cerré la puerta del sótano de golpe y la trancé con una cómoda. Empaqué una maleta en 5 minutos, arrojando ropa y objetos de valor sin pensar. Salí de la casa y no miré atrás. Conduje toda la noche sin rumbo fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. Ahora vivo en una ciudad bulliciosa, rodeado de luces y ruido. Nunca estoy en silencio. Duermo con la televisión encendida. Por veces, en mitad de la noche, cuando el tráfico se calma, creo escuchar un susurro débil en el viento, un susurro que me llama por mi nombre y me dice que tiene hambre. Y sé, con una certeza aterradora, que la cosa del sótano no se ha olvidado de mí. Sé que, de alguna manera, está esperando. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan las noches de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima pesadilla.